Así es, el ministro de Transporte, José Gallardo Cú, está en la zona desde muy temprano monitoreando la situación y está enlazado telefónicamente con nosotros para darnos detalles de lo ocurrido. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Aló, buen día, sí. ¿Qué tal? Ministro, ¿cuál es la situación en estos momentos en el lugar? Miren, en estos momentos estamos a la espera de que se pueda rescatar a 3 personas que están con vida, pero que permanecen, digamos, atrapadas en la van que los traía. Esperemos que además hayan detrás de estas personas algunas otras que también estén con vida, ¿no? Para hacer esto, en realidad, los bomberos han trabajado toda la noche para apuntalar la zona donde están haciendo su trabajo, porque el cerro se está deslizando y hasta en 2 oportunidades en la noche ha habido deslizamientos que han digamos, puesto inclusive en riesgo la vida de los propios bomberos. Una operación muy delicada, pero esperemos que en la siguiente hora podamos ya rescatar a estas 3 personas y que se sumen a las otras 2 que fueron rescatadas durante la noche. Ministro Gallardo, hacemos votos para que así sea y que se pueda rescatar con vida la mayor cantidad de gente, pero queremos entender qué es lo que pasó, por qué un deslizamiento como este, por qué los bomberos tienen que apuntalar en una zona que parece estar en permanente deslizamiento. Una parte del cerro se ha deslizado, entonces ha ocurrido que la van pasaba en esos momentos, ¿no? Digamos, quedó atrapada. Sobre las causas mismas, esta mañana deben venir geólogos y especialistas que determinen, digamos, las causas de por qué ocurrió esto. En estos momentos nos estamos concentrando en las operaciones de rescate, eso es lo importante, y después de eso ya vendrán las otras cosas. Sin duda. Después de eso nos concentraremos en recuperar la transitabilidad de la carretera, que hay muchas unidades que están esperando. Después de eso ya miraremos, digamos, o tendremos el informe técnico con precisión sobre las causas del evento. Sin duda, ahora, ministro, creo que solo para hacer una precisión. Sí. Ministro, ha habido denuncias respecto a la mala construcción en ese tramo de la carretera, ¿eso es cierto? Mire, en la noche se han estado recogiendo opiniones de personas. Esto ocurrió en la noche, ¿no? Yo creo que se han escuchado varias opiniones, pero creo que aquí lo que se requiere es que vengan los especialistas a determinar, digamos, las causas del evento. Se tiene que tener en estos momentos mucha calma, ¿no? Para no difundir rumores que después veamos que no son exactos, precisos, cercanos a lo que ha ocurrido, ¿no? Son momentos también de muchos nervios. Ahora lo importante es el tema de rescatar a las personas. Yo creo que eso es lo importante, más que concentrarnos en los otros temas. Después ya lo podremos hacer. ¿De cuántas personas estamos? Esta tarea que empezó hace varias horas no la podemos concretar porque es muy delicada la operación que se está haciendo. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Ya se tiene el número exacto de personas que están atrapadas? Se han rescatado 2 personas, hay otras 3 personas que están con vida, y esperemos que detrás de estas 3 personas hayan algunas más, pero eso a estas alturas no lo podemos precisar. Entonces hay que esperar. Estamos seguros aquí todos haciendo votos pues, porque esto salga lo mejor posible, pero también entendemos de que pueden haber víctimas, ¿no? Ministro Gallardo, ¿la vía está bloqueada en ambos sentidos? Sí, la transitabilidad se va a recuperar. Yo rápido, eso yo creo que no va a ser un tema porque hay, digamos, por la parte baja de la carretera un espacio que puede ser aprovechado. Pero eso va a venir después, en unas horas, ¿no? Estas 2 personas que han sido rescatadas, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde han sido trasladadas? ¿Qué presentan? ¿Están fracturadas? ¿Están graves? ¿Están solo lesionadas? ¿Hay información respecto a eso?
Se han rescatado 2 personas, de unos 35, una y otra de 40 años, han sido evacuadas hacia la ciudad de Huacho. Entendemos que están estables, ¿no? Su condición es estable, y pero eran las personas que, digamos, estaban, la primera prácticamente salió en el mismo momento del evento, la segunda fue evacuada a lo largo de la noche, con lesiones, pero estable, y ahora hay que ver estas 3 personas que serían las que podrían seguir, ¿no? Ministro Gallardo, es absolutamente saludable saber que un ministro de Estado está allí y está en la zona y está monitoreando, pero han ocurrido otros accidentes como este donde la presencia de los ministros no ha sido tal. ¿Por qué se ha concentrado su atención, ministro? Miren, nosotros siempre estamos mirando que digamos, que la situación del transporte sea la mejor posible. Ocurren estas cosas y en estos momentos lo que hay que hacer es darle toda la ayuda y todo el soporte a los bomberos, a los médicos, que son los que están haciendo estas tareas, ¿no? Por ejemplo, es importante estar acá para ver si se necesitan helicópteros o algún apoyo médico de otro nivel, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que uno tiene que estar acá. Totalmente de acuerdo. Pero en realidad pues son los bomberos, son los médicos los que están haciendo el trabajo duro y a lo largo de toda la noche. ¿Hay comunicación con los heridos, con esas 3 personas que están con vida que podrían estar siendo rescatadas en cualquier momento? Los médicos han estado conversando con las personas, inclusive se les ha suministrado algunas medicinas, ¿no? Lo que pasa es que están atrapadas y no es fácil retirarlas. Ministro, la atención de las familias en este momento debe ser muy grande. ¿Tenemos una lista con los nombres de las personas que iban en esa minivan? No, pero la solidaridad pues, con las familias, esto es un evento que nos causa mucho dolor, ¿no? Nuestra mayor solidaridad. Y como les decía, yo hay que esperar un rato para ver que las personas puedan ser evacuadas y al final ya haremos un balance de esto, ¿no? Y los nombres. ¿Hay fallecidos? ¿Se puede confirmar eso, ministro? Entendemos que sí. Hay fallecidos. ¿De cuántas personas estamos hablando? No lo podemos precisar a estas horas. Yo creo que en su momento se hará el reporte. Muy bien. Ministro Gallardo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias por la información y es bueno saber que está usted ahí en la zona monitoreando todo lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias, ministro, por atendernos. José Gallardo Cu, ministro de Transportes, ha estado con nosotros contándonos de esta situación terrible que están viviendo, por supuesto, las personas que están en esa minivan, pero también las familias que están esperando noticias, ¿no? Bueno, todavía no se pueden dar los datos precisos y creo que está bien porque oficialmente lo tienen que dar las autoridades. Está bien, me parece prudente, ¿no es cierto? Sí, bueno, ha mencionado que hay muertos todavía, no se sabe quiénes son, obviamente. Hay heridos, 2 han sido rescatados durante la noche y 3 están por ser rescatados en cualquier momento, así que nada, hay que estar atentos. Nada más. Y otra cosa pendiente, porque la prioridad obviamente son los heridos, es saber qué es lo que ha pasado con ese tramo de la carretera, ¿no? Y si las denuncias que las personas dieron anoche en relación a ese tramo son correctas o son solo rumores, como el ministro se tendrá que nos ha insinuado. 6:28.